Mencionábamos el domingo que voy a estar utilizando en su gran mayoría la Biblia de las Américas. ¿Nos está fallando algo? Bien, ahora sí. Voy a estar usando mayormente la Biblia de las Américas y creo que a ustedes les han entregado una copia del texto. No es exclusivamente la Biblia de las Américas que lo tienen. En algunas partes hay una frasecita, una parte de un versículo que es tal como ustedes lo encuentran en Reina Valera del 60, que es la que mayormente se usa aquí. Y de vez en cuando van a encontrar que hay unas palabras ahí que no están ni en la Biblia de las Américas ni en la Reina Valera. Están allí porque yo las puse. Ahora, no es que estoy recibiendo revelación adicional, hermanos, sino que en la traducción me pareció que quizás era un poquito más apropiado. Voy a estar leyendo, haciendo referencia a muchos otros pasajes, además de Lamentaciones. El texto de Lamentaciones en su mayoría lo van a tener, pero yo voy a leer algo cuando sea necesario ilustrar ese versículo, ampliar lo que ahí tenemos y lo que con frecuencia sucede, que tenemos que tener el contexto, es decir, lo que históricamente estaba sucediendo en ese tiempo, que las personas que leyeron primeramente lo que el escritor puso en esos textos, pensamos que Jeremías, digámoslo entonces así, lo que Jeremías escribió, ellos sabían el contexto histórico, era su tiempo, pero para nosotros, más de 2600 años después, estamos desconectados. Entonces voy a hacer referencia a otros pasajes y no espero que ustedes rápidamente busquen ahí cuál es el pasaje y que puedan leerlo. Pero por lo menos anoten allí en la página que tienen la referencia y tal vez una palabra en la cual hacemos un énfasis que indica por qué leímos ese pasaje, esperando que en un futuro usted revise esas notas y que pueda recordar y tener un mejor entendimiento de qué es lo que el Señor dejó escrito por medio de ese personaje, haya sido Jeremías o alguna otra persona, lo que el Señor dejó escrito tanto para su pueblo de Israel como para nosotros hoy día. Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a entrar de lleno a Lamentaciones, capítulo 1, versículos del 1 al 5 en esta ocasión. El conocido libro, Una historia de dos ciudades, escrito por el novelista del siglo XIX, novelista inglés Charles o Carlos Dickens. Es un libro que se desarrolla, la historia es la historia ficción. La historia no sucedió, pero en el contexto de la Revolución Francesa. Y cuando dice el cuento o la historia de dos ciudades, se refiere desde luego a París por una parte y a Londres por otra. Pero allí él menciona una frase y en efecto es así como comienza el libro.
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Bueno, eso es algo que él consideró que estaba sucediendo en ese tiempo. El mejor de los tiempos para unas personas, el peor de los tiempos para otras personas. Y desde luego es algo que experimentamos a través de la historia. Hoy, en el siglo XXI, seguramente podríamos decir lo mismo. Para unas personas es el mejor de los tiempos. En general podríamos decir que para la mayor parte, una gran parte de la población mundial, el mejor de los tiempos en el sentido de que los adelantos tecnológicos nos han ayudado a tener, a hacer algunas cosas de una forma más rápida, a tener más información a la mano, tantas otras cosas. Pero por otra parte, encontramos que la situación que ha prevalecido en los países, no sé si todavía se usa la frase de hace muchos años, del tercer mundo o países en desarrollo, nos damos cuenta que en realidad este no es el mejor de los tiempos. Continúan teniendo pobreza, injusticia, conflictos políticos, violencia, enfermedad, sin encontrar medicina. Bueno, para ellos continúa siendo el peor de los tiempos. En el año 586 a.C., el reino de Judá y su capital, Jerusalén, atravesaron el peor de sus tiempos. Después de que en siglos previos habían atravesado la época de oro para Israel, con David y Salomón. Pero cuando esto sucedió, en el 586, cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo, llevaron a muchos cautivos, muchos otros murieron, y también el reino de Judá desapareció de la historia, siendo entonces para ellos el peor del tiempo. Ya habían pasado casi 350 años desde esa época de oro, cuando Salomón en el año 931 murió y el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Eso había quedado en la historia y ahora el peor de los tiempos para ellos era la disolución política, geográfica y en cierta forma, en gran parte, espiritual, porque el templo había sido destruido. Eso era para ellos el peor de los tiempos. Ahora, ustedes ven en el texto que tienen ahí, ya sea que estén leyendo el texto de la Biblia de las Américas o aún en Reina Valera o las notas que les han entregado, la primera palabra que encontramos es ¿cómo? Bueno, en español, en inglés, seguramente en otros lenguajes, ciertamente en latín, el nombre de este libro es Lamentaciones, por su contenido. Pero en hebreo, el nombre de este libro es ¿cómo? Una interjección. ¿Cómo? Lo cual nos da un anticipo, prevé las muchas exclamaciones de dolor, de asombro y desasosiego que vamos a encontrar en esos 5 capítulos. Una interjección que demuestra asombro a lo que el escritor está viendo, está observando. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda. Era grande entre las naciones, princesa entre las provincias. Ella se ha vuelto en tributaria. De inmediato,
Él observa, él ve, él experimenta que existe, se ha producido un cambio drástico, trágico para Jerusalén y obviamente para Judá en general. Y noten ustedes, la ciudad está solitaria, se ha vuelto tributaria, es como una viuda. Tres formas en que describe la tragedia que él ahora puede observar. Y de ahí podemos derivar el principio que aquí tenemos. Los cambios que nos afectan negativamente causan sorpresa. Regresemos para que, permítanme, voy a leer los 5 versículos en su totalidad para luego hacer referencia al resumen, el resumen que hemos puesto ahí de lo que estos versículos indican en el contexto histórico en que fueron dados. Ya leímos el versículo 1, la ciudad solitaria como una viuda y tributaria. Versículo 2, amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se le han convertido en enemigos. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sion están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, y ella misma está amargada. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha afligido por la multitud, es decir, a causa de la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. El resumen que hemos puesto allí y que he dejado algunos espacios para que ustedes lo llenen, para ver si en realidad mantienen despiertos, puedan escribir algo allí. Jerusalén ha sufrido cambios drásticos, ocasionándole una situación desesperante. El exilio de Judá ha hecho cesar las costumbres y rutina en la ciudad. Y los que han quedado sufren bajo sus enemigos. Todo como resultado del castigo de Dios a causa de sus transgresiones. Bueno, eso, 586 a.C., el pueblo, particularmente los sobrevivientes de Jerusalén, sienten eso, están experimentando esos cambios. La aplicación para nosotros es esta, que podemos derivar de ese resumen, que es posible sufrir cambios que ocasionan tristeza, aflicción y desasosiego que interrumpen la normalidad de la vida. Creo que todos experimentamos tales cosas. La pérdida de un empleo, un accidente, son cosas que de alguna forma u otra cambian la normalidad, la forma en que conducimos la vida, la muerte de un familiar, tantas cosas. Ahora, cuando algo sucede en nosotros los creyentes, en forma personal o bien a la congregación, cuando algo sucede que nos lleva a
quizás hasta preguntarnos por qué, pero algo que ocasiona tristeza, aflicción. Creo que como creyentes debemos de preguntarnos, ¿será que Dios está ejerciendo disciplina en nosotros? Ese fue el caso con Jerusalén y Judá en su totalidad. Era disciplina que el Señor estaba trayendo a ellos. No significa que todo lo que sucede en nuestras vidas, porque el Señor está disciplinándonos porque algo erróneo hemos hecho, pero creo que es factible, es correcto que examinemos nuestras vidas y que nos preguntemos, ¿será que el Señor está enseñándome algo? ¿Está disciplinándome ahora por algo? Entonces, esta es la aplicación que tenemos, lo que hemos leído ahí. Y en el primer versículo, habiéndolo ya leído también, vemos este principio, que los cambios que nos afectan negativamente, obviamente, causan sorpresa. Ya dijimos algo acerca de esa primera palabra. ¿Cómo? ¿Cómo está de solitaria? Es como una viuda. Ahora es tributaria. Eso no sucedía antes. Es un cambio que se ha llevado a cabo y es sorpresa tanto para el escritor como para los sobrevivientes en Jerusalén y aún aquellos que han ido en cautiverio. Esa interpretación de sorpresa, de asombro, la encontramos no solo en el versículo 1, sino que también en el capítulo 4, versículo 1, y una vez más en el versículo 2 de ese capítulo 4. En Isaías 1:21 tenemos algo similar. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Un cambio drástico que causa sorpresa, en este caso a Isaías, un siervo del Señor. En la profecía de la derrota y caída de Moab, en Jeremías 48:17, leemos, ¿cómo se ha roto el poderoso cetro, el báculo glorioso? Ese cambio es de una ciudad que tenía evidentemente un buen número de personas a algo solitario, las calles abandonadas, y no solo abandonadas, sino que también casas y edificios, y obviamente el centro de ello, que era el templo, destruidos. En segundo de Crónicas 30:13 se relata la celebración de la Pascua y los panes sin levadura durante el tiempo de Ezequías. Y se dice ahí que se reunió mucha gente en Jerusalén. Una asamblea muy grande. En Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud de gente reseca de sed. Se calcula, los historiadores, los que hacen estos estudios especiales en cuanto a geografía, en cuanto a las personas que habían estado presentes en ese tiempo, nos dicen, calculan que en Jerusalén, en ese tiempo, casi al principio del siglo VI a.C., habían aproximadamente unas 6,000 personas en Jerusalén. Uno hoy dice, eso es nada. 6,000 viven en mi barrio, hoy, o más. Pero se dice que Jerusalén tenía en ese tiempo
aproximadamente 65 hectáreas dentro de los muros. 65 hectáreas son aproximadamente 91 manzanas. En realidad eso no es muy grande para una ciudad, pero esos eran los tamaños de las ciudades en esos tiempos. De manera que 6,000 personas en esa cantidad de manzanas, una manzana es una buena cantidad. Pero también leemos Jeremías 52:30, si quieren anotarlo. Leemos que en el transcurso, y ahí se nos dan varios detalles, en el transcurso de 16 años, desde que los babilonios hicieron su primera incursión en contra de Jerusalén, en el transcurso de ¿qué sucedió? ¿Algo o no? Estamos bien. Me pareció que había dejado de transmitir. En esos 16 años, 4,700 fueron llevados cautivos. Ahí usted puede añadir las cifras en esos versículos. 4,700 llevados cautivos, lo que significa que más de 2/3 partes fueron cautivos. ¿Sí, hermano? ¿Va a ayudar? Okay. Muy bien. ¿Sí? Bien. 4,700 cautivos de 6,000 habitantes significa más de 2/3 partes, además de los muchos muertos. Jeremías 14:18 dice: si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermedades por el hambre. El punto entonces es que en comparación a lo que había sido Jerusalén, en términos de las personas que allí habitaban, había quedado desolada, la población drásticamente reducida a causa de la invasión, destrucción, cautiverio, muerte. Ese cambio también involucraba, según el versículo 1, que había quedado como una viuda, una ciudad desamparada, despojada de lo que le proveía su sostén. La viudez, obviamente, en cualquier época de la historia es algo difícil, requiere un ajuste para la viuda, pero en esos tiempos era mucho más difícil para una mujer quedar sin marido, porque era una sociedad en la cual el marido era quien representaba la familia, era quien sostenía a la familia. Una mujer quedaba desprovista. Un ejemplo que podemos ver es en Primero de Reyes, 17:8-24. Ustedes se acuerdan de la viuda de Sarepta y Elías. Eso nos da una idea de lo que la viudez significaba. Elías le pide un bocado. La viuda dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había mejor perspectiva que tener la última comida y luego morir. Sin el cuidado de quien proveyera para ella, solo era pobreza, escasez y muerte. Y a eso había llegado Jerusalén, su población desplazada,
sin actividad alguna que la mantuviera, como una viuda. ¿Qué podía esperar Jerusalén si no muere? Al menos que alguien la socorriera. Socorrer a las viudas obviamente fue lo que el Señor dio al pueblo como una responsabilidad. En Isaías 1:17, el Señor le dice: aprended a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la viuda. Pero ahora era su pueblo el que había quedado como una viuda. ¿Quién los socorrería? Con el tiempo, ellos reconocerían que el único que podía hacerlo y que lo habría de hacer era el Señor mismo, Yahweh, Jehová. Ese cambio, además de solitaria, además de como una viuda, también involucraba haber quedado como tributaria. Noten cómo dice ahí: grande entre las naciones, princesa entre las provincias. Esto era lo que ella era. Pero ahora es tributaria. La idea es la misma con las designaciones: grande entre las naciones y princesa entre las provincias. Es una posición privilegiada, de una reputación reconocida. Una vez más, durante el tiempo de David y Salomón, Jerusalén alcanzó el pináculo, podríamos decir, la cima, la cumbre de fama y reconocimiento del antiguo Medio Oriente. En 2 Samuel 5, David conquistó a Jerusalén, que era una ciudad jebusita entre los cananeos. La hizo su capital. En 2 Samuel 6, David lleva el arca a Jerusalén. En el capítulo 7 surge el deseo de construir el templo. Y en el capítulo 8, David continúa ensanchando el reino al derrotar y someter a los pueblos a su alrededor. De manera que en su tiempo, Jerusalén, como su capital, viene a ser famosa. En 1 de Reyes 4:21 dice: grande entre las naciones, princesa entre las provincias. Y eso continúa durante el tiempo de Salomón. Pero como dije anteriormente, ahora han pasado casi 350 años y todo eso ha desaparecido. Jerusalén destruida, lo mismo el templo, la ciudad desolada. Unos pocos han quedado, otros han muerto, otros han ido cautivos y ha venido a ser tributaria. Obviamente la idea es que los que han conquistado a Jerusalén, primeramente destruido y ahora conquistado, van a imponer tributo e impuesto, porque desde entonces ya Jerusalén no existe como la capital de Judá. Judá desaparece. Viene a ser Judá en su totalidad una provincia de Babilonia, que se le añade a Samaria. Entonces, Samaria obviamente parte del territorio del norte, que había caído años antes y que había pasado al poder de los asirios primero y ahora a los babilonios. Entonces, Judea o Judá en ese tiempo y Jerusalén vienen a ser parte de una provincia de Babilonia y por lo tanto hay impuestos que tributar. Por años, Jerusalén y Judá habían sido advertidas. Jeremías capítulo 7 ya he hecho referencia a este capítulo muchas veces. Pero dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron sus oídos, hicieron peor que sus padres. Les dirás pues estas palabras:
mas no te escucharán. El Señor sabe, conoce el corazón de las personas y cómo van a responder o no responder, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor. Los cambios que nos afectan negativamente causan sorpresa. Cualquier cosa que sucede y que nos daña, que sentimos que nos afecta de una forma negativa, como mencioné antes, la pérdida de un empleo, una casa que se cae, una situación que afecta a todo el país, como ha sucedido en otras ocasiones con huracanes, o bien algo que afecta a todo el mundo, como decir el COVID, y que afecta a una familia porque hay una, dos o aún hasta 3 personas que fallecen. Todo eso viene a causarnos no solo sorpresa, sino que aflicción. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Por lo tanto, comienza con ¿cómo yace solitario? ¿Cómo ha sido esto cambiado? En segundo lugar, los cambios que nos afectan negativamente causan tristeza e intranquilidad. Versículos 2 y 3. Ya leímos que amargamente llora en la noche. Las lágrimas corren por sus mejillas. Judá ha ido al destierro, dice el versículo 3, bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Si solo hubiera sido la sorpresa, el asombro de cómo es que algo había sucedido, sin mayores resultados negativos, tal vez habría pasado. Pero en todo esto que sucedió, habían serias implicaciones que tenían que ver con como dijimos ya antes, la existencia de Judá como reino y como pueblo. Su reacción en el versículo 2, vemos su reacción al versículo 2 y en el versículo 13 nos describe su presente situación. El versículo 2, la primera parte, amargamente llora en la noche, las lágrimas corren por sus mejillas. El estado de desolación con una población básicamente reducida, su desamparo como el de una viuda y su sumisión a la esclavitud eran suficientes como para llorar amargamente, de tal manera que las lágrimas corren. Obviamente esta es una personalización de la ciudad. Es como que si la ciudad fuese una persona, obviamente en este caso representada por los sobrevivientes, los pocos que quedaron en Jerusalén. La tristeza embargó a Jerusalén. Su dolor y tristeza se agudiza con lo que se describe en el resto del versículo 2. Noten, no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han literalmente traicionado o engañado. Se le han convertido en enemigos. En tiempos de tristeza, es de gran ayuda cuando alguien se acerca para expresar o demostrar consuelo. Pero no hay quien la consuele. Y dice, entre todos sus amantes. Y si de alguien se espera que venga ese consuelo, es de alguien con quien se ha tenido una relación. Amantes y amigos se refieren a lo mismo. Alguien con quien Jerusalén, representante de Judá, tuvo alguna relación. Amantes tiene en este contexto, en el contexto del Antiguo Testamento, referente a Jerusalén y Judá, tiene una connotación, una implicación espiritual o religiosa. Mientras que amigos tiene referencia a vecinos, los que viven a su alrededor.
En Ezequiel capítulo 23 hay una parábola. Es la parábola de dos hermanas, Aholá y Aholibá. Estas dos representan Israel y Judá. Son hermanas, pero actúan de la misma forma como rameras. Se entregan a otros reinos y no solo es cuestión de que se someten a ellos, sino que adoptan también lo religioso. Vienen a ser idólatras. Y eso el Señor constituye o lo declara como prostitución espiritual. Porque ellos habían hecho un compromiso con el Señor, prácticamente una unión matrimonial. Hay versículos donde se hace referencia al hecho de que Israel ha sido desposada con el Señor, con Jehová, con Yahweh. Pero ella ha ido detrás de otros dioses, amantes. Pero ¿qué sucede? No la consuelan, no la están consolando. Parece que tenemos falla en ambos. Ok. Estos amantes no la están consolando. Y el punto del versículo, de estas últimas cláusulas del versículo 2, es que ninguno de ellos se acerca para consolarla. Ni los amantes, ni los amigos, vecinos, con quienes quizás ha hecho un tratado comercial o de cualquier otra índole, pero ninguno de ellos se acerca para consolarlo. Eso lo entendemos quizás mejor a nivel personal. Cuando se ha sufrido lo que se considera un infortunio, un cambio desfavorable que nos golpea, nos duele, nos entristece, eso viene a ser peor cuando aquellos en quienes habíamos confiado por tener una relación con ellos brillan por su ausencia, se desaparecen, no contestan el teléfono. Cuando se va y se les toca la puerta, se oye que dicen, diles que no estoy. Están desaparecidos. En el Salmo 146:3 leemos: no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Jeremías 17:5: maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Y luego comienza a decir que va a ser totalmente contrario a lo que se describe en el Salmo 1. Judá confiaba que Egipto les ayudaría contra Babilonia. En efecto, leemos ahí en Segundo de Reyes que mientras Jerusalén estaba sitiada por los babilonios, el ejército egipcio llegó y como resultado los babilonios se fueron. Pero después de un tiempo, evidentemente un corto tiempo, los egipcios se fueron y los babilonios regresaron. Y durante ese tiempo que los egipcios estuvieron ahí, obviamente había un partido pro-egipcio, pro-Egipto, que constantemente estaban diciendo al rey Ezequías, por medio de los profetas, falsos profetas, que Egipto era quien les iba a salvar. Pero lo que sucede, según Jeremías 35,
37:5 es esto. El ejército de Faraón había salido de Egipto, y cuando los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén oyeron la noticia acerca de ellos, levantaron el sitio de Jerusalén. Pero, versículo 7, así dice el Señor Dios de Israel, así diréis al rey de Judá, que os envió a mí para consultarme. He aquí el ejército de Faraón que salió en vuestra ayuda volverá a su tierra de Egipto, y volverán los caldeos y pelearán contra esta ciudad, la capturarán y le prenderán. De manera que lo que el Señor les dice por medio de Jeremías se llevó a cabo. Y tal fue el caso. Los egipcios, los amigos, aquellos que eran aliados, salieron corriendo, los babilonios regresaron y sucedió tal como el Señor les había estado diciendo. Ya por años, ¿se acuerdan que les dije el domingo que Jeremías tuvo su ministerio en las últimas, ¿cuántas décadas se acuerdan? 4 décadas de la historia de Judá. Por 40 años este hombre había estado predicando y diciéndoles lo que iba a suceder si no escuchaban al Señor. Y en efecto, eso se llevó a cabo. Versículo 3 describe la realidad de la situación. ¿Cuánto tiempo más tenemos? 2 minutos, 3 minutos, 15, 20. Bueno, sigamos. 3, y tenemos 3 versículos más, 3 versículos. Bien. El versículo 3 describe la realidad de su situación. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Habita entre las naciones, mas no haya descanso. Destierro, aflicción, dura servidumbre. El énfasis es que la población de Judá ya no habita en su tierra, ha ido en cautiverio, ha ido al destierro, ha tenido que abandonar la tierra y salir en exilio. Eso habría sido lo peor para los judíos en general y aún más para aquellos que creían en Yahweh. Porque la tierra era lo que Dios el Señor había prometido y había provisto para ellos, pero ahora están siendo expulsados de su tierra. Y eso habría sido lo peor. Sea que estuvieran en Babilonia o en Egipto o en cualquier otro lugar, habían sido extranjeros entre las naciones. Es claro que el relato de Jeremías 43 y la emigración hacia Egipto, porque lo que sucedió es que algunos de los que quedaron allí huyeron hacia Egipto, aunque Jeremías les dijo que si ellos se quedaban allí, que el Señor les iba a bendecir, iba a cuidar de ellos, pero no, ellos salieron corriendo hacia Egipto. Bueno, el relato de Jeremías 43 y la inmigración hacia Egipto muestra que el deseo era precisamente encontrar solaz, porque mientras estaban ahí estaban muriéndose de hambre, tenían toda clase de dificultades, pero se van a Egipto creyendo que allá van a encontrar solaz, tranquilidad y no estar bajo el yugo de los babilonios. Pero el problema en Lamentaciones 1:3 es la imposibilidad de encontrar ese descanso. Dice, no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado. Y lo que sucedió es que estos se fueron para Egipto. ¿Pero qué? Unos cuantos años después, Nabucodonosor invadió Egipto. De manera que nada sirvió. Cuando algo nos afecta negativamente, que nos causa dolor e indudablemente hay tristeza, que se complica con la ausencia de personas
que, como para no encontrar a quien nos consuele, esta tristeza se prolonga. No hay esperanza inmediata. En el Nuevo Testamento tenemos que hacer la correlación con el Nuevo Testamento. El relato de la enfermedad, de la muerte y de la sepultura de Lázaro nos muestra un periodo de tiempo que seguramente fue de tristeza, de muchas lágrimas, de preocupación e intranquilidad para las hermanas. Es imposible para nosotros saber y solo podemos especular. Pero ¿qué pasó por la mente de María, de Marta, cuando le enviaron el mensaje al Señor diciéndole que su hermano estaba enfermo, pero el Señor no apareció? Lo que el ser humano considera apremiante está en las manos de Dios y no se realiza según el hombre quiera o lo determine, sino que de acuerdo con el diseño divino. Y ese periodo de la enfermedad del hermano, y ahora el hecho de que ya hacía días que había sido enterrado, ese periodo no fue indefinido, porque al fin y al cabo el Señor llegó en su tiempo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿pero qué de los muchos cuyos familiares no les fueron restaurados? El dolor para ellos permaneció. Los que llegaron a creer en el Señor y llegaron a adquirir esa certeza, como es ahora en nosotros, de que nuestros familiares y conocidos que mueren en el Señor no han muerto para siempre. Pero los que no creen en Él, los que no han puesto su total confianza en su poder, son aquellos de quienes Pablo implica en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice que se entristecen porque no tienen la esperanza de la resurrección. Los pocos que habían quedado en Judea y muchos de los que fueron hechos cautivos no tenían esperanza. Tristeza y preocupación era lo que les embargaba. Y nosotros, cuando se dan cambios drásticos e inesperados en nuestra vida, ¿qué sucede? Por eso es que más adelante vamos a enfatizar lo que hemos hecho el lema, los versículos lema de esta conferencia. Examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos al Señor. Los cambios que nos afectan negativamente causan sorpresa, los cambios que nos afectan negativamente causan tristeza e intranquilidad. Y en tercer lugar, los cambios que nos afectan negativamente trastornan la normalidad de la vida. Versículo 4. Los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas. Toda cultura, toda persona se desarrolla dentro de cierta estructura. Hay un patrón que establecemos dentro del cual nuestras vidas funcionan. Y es cuando algo extraordinario sucede que nos vemos en la necesidad de alterar esa rutina. En el caso de Judá y Jerusalén, parte de la rutina anual eran esas fiestas solemnes de las cuales hablábamos el domingo y que hemos mencionado en otras ocasiones, descritas en Levítico 23. Esos tiempos designados, como dice el
la religiosidad siempre estaba presente en Jerusalén. Muchas veces con sincretismo, es decir, añadiéndole algo de otras religiones que no tenían nada que ver con lo que el Señor les había instruido. Pero religiosidad estaba presente, celebración de tales cosas. Pero la destrucción de ciudad y templo, la muerte, el exilio, ahora les impedía hacer tal cosa, de manera que cuando dice que los caminos de Sión están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes, es que aquella multitud de gente que tradicionalmente llegaba a estas fiestas principales en Jerusalén para asistir al templo y hacer sacrificios y llevar a cabo diversas costumbres y tradiciones, nadie venía, no había, porque no había templo en el cual celebrar tales cosas. La normalidad, lo que ellos habían considerado la normalidad, la forma en que se conducían, su rutina, había sido totalmente alterada. Las calles y caminos que conducían a Jerusalén estaban desiertos. Nos dice también que sus puertas están desoladas. Las puertas durante los tiempos de las fiestas, esos festivales, habían estado llenos de gente que entraban y salían. Pero no, estaban desiertos ahora. Sus vírgenes están afligidas y ella misma está amargada. ¿Por qué habrían estado afligidas estas señoritas, estas jóvenes? Porque la mayoría de los hombres estaban muertos o habían sido llevados cautivos. No había posibilidad de casamiento. Y eso era importante para una mujer en esos tiempos. Ya me están haciendo así. Córtale. Bueno, le vamos a cortar y vamos a terminar ese punto y a ver si tenemos tiempo para el próximo estudio en la próxima hora. Muy bien. Oremos entonces. Padre, sabemos que hay mucho que aprender en tu palabra. Sabemos que el tiempo es corto también. Rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poder entender lo esencial, lo que tú nos ayudarás a aplicar a nuestra vida para que podamos conducirnos de una forma que te agrada y que a la vez, Señor, alaba tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.